el hecho de saber que no somos buenos o malos, sino simplemente somos diferentes en algunas cosas, ¿no? No decimos cambur, decimos banana, no decimos lechosa, decimos papaya, ¿sí? No decimos parchita, decimos maracuyá, y es el irte acostumbrando a esas cosas, ¿no? Yo salí justamente en 2017, que fue justamente cuando vino la ola de caminantes, ¿no? Que fue la migración más fuerte que hubo, y ya la percepción de la comunidad de acogida de todos los colombianos ya no era la misma con los migrantes. Colombia estaba acostumbrada era a expulsar, pero no a recibir, y en estos procesos es como ir entendiendo poco a poco que también hemos pasado procesos iguales. Somos víctimas de muchos procesos y nos estamos reencontrando en este momento de reconocernos como eso. Y si hay apertura, siento de que poco a poco se ha venido abriendo esa apertura. Hoy en la ProcuTV estaremos hablando de la xenofobia y la discriminación que han enfrentado muchos venezolanos y lo que está haciendo la Procuraduría General de la Nación para ayudarlos. Bienvenidos, esto es la ProcuTV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté, y no solo que esté ahorita, que esté siempre. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, con corte a septiembre de 2022, se estima que unos 7 millones de venezolanos viven actualmente como migrantes o refugiados en distintas partes del mundo. Colombia ha sido uno de esos primeros países que los ha visto llegar o pasar hacia otros territorios. Una situación nada fácil para quienes de un momento a otro tuvieron que dejarlo todo. Hace 8 años llegué a Colombia, en el 2015. Fue un proceso vamos a decir, muy difícil o muy fuerte por las condiciones que estaba pasando en mi país, Venezuela, mi país de origen. Precisamente por no había insumos médicos, yo soy diabética insulino dependiente. Yo salí de Venezuela para acá a Colombia hace 5 años por una decisión lamentable, diría, porque mi papá falleció en Venezuela. Fue víctima de la inseguridad allá, fue un asesinato, y yo en ese momento decidí venirme por todos los temas de inseguridad. Yo salí en Venezuela en el 2019, salgo a Panamá porque ya estaba mi familia, mi hermano en el 2015 por estar protestando en Venezuela tuvo que partir con una mochila, lo único que tenía en la mano fue el pasaporte y la ropa que llevaba. Mi hijo sale de Venezuela con 13 años, un pasaporte porque fue víctima y acosado por los colectivos de la zona donde yo vivía. ¿Salió solo? Sí, mi hijo salió con un permiso de menores, lo embarqué en un avión y se fue. Yo me quedé en Venezuela hasta el 2019. ¿Cómo es eso de tener uno que ver ir a su hijo tan chiquito para un país donde no había nada más? Fue difícil, pero estaba mi mamá. Yo creo que lo más grande que tenía ya era mi mamá. Y resulta ser que cierran frontera, y cuando cierran frontera, todo eso para lo que yo me había preparado cambia. Y cuando cambia, comienzo a aprender y a reinventarme aquí en Colombia, porque es que en Colombia no me conocía nadie, ni mi propia familia, ¿no? Son más de 24.000 personas las que se mueven al día por los 3 pasos fronterizos que hay entre Colombia y Venezuela. Es muy difícil saber qué porcentaje se queda en Colombia y qué porcentaje hace tránsito hacia otros países, sobre todo de Norteamérica. Sin embargo, las autoridades estiman que por lo menos hay un 10% de esa población que se queda en Colombia. Yo vengo de un proceso de duelo, o sea, obviamente el fallecimiento de mi papá, el duelo migratorio, o sea, el dejar tu país, de donde naciste, las calles que conoces, los amigos de siempre. La situación de Venezuela era tan compleja que mucha gente, o sea, ya era tus mismas calles, pero ya no era tu misma gente porque la gente también se ha ido a otros lugares, ¿no? O aquí a Colombia o a cualquier otro lugar. Y además de eso, entonces el no poder ejercer la carrera, empezar a pensar en reinventarse, ¿no? En qué hacer.
John Jairo Peña es ciudadano colombo-venezolano. Asegura que conocer la forma en que funcionan las instituciones en un territorio diferente al suyo es uno de los primeros obstáculos que enfrentan los venezolanos al llegar a nuestro país. Yo puedo ser muy bueno en lo que hago, solo sé yo, pero las personas que están al lado no. ¿Cómo hago yo eso? Y sobre todo con la mentalidad colombiana, solamente por el acento comienza a haber un rechazo. Otra cosa que me dejó, como decir, en el limbo, fue que una persona que a los 35 años no tiene acceso, no le dan oportunidad en una empresa privada o pública porque lo consideran viejo. Hay venezolanos con unas grandes experiencias profesionales, de unas excelentes calidades humanas, con las que hemos venido trabajando y en un primer inicio escuchándolos, a conocer sus necesidades, sus preocupaciones, sus dificultades para acceder a la documentación en lo que se denomina la implementación del Estatuto Temporal de Protección, para acceder a las cédulas de ciudadanía, para acceder a algo que pudiera parecer sencillo, como una licencia de conducción, de motocicleta, de vehículo automotor o de carro, porque en esto es lo que primero ellos se emplean una vez llegan a Colombia buscando pues oportunidades ante las dificultades que viven en su país de origen. La Procuraduría para nosotros es como un espaldarazo, como una ayuda de parte de la institucionalidad, que quizás la institucionalidad en Colombia es compleja de entender. Para nosotros el tema de la seguridad, por ejemplo, la seguridad social, ¿qué es esto? O sea, entender esos sistemas son complejos y además de entenderlos, ingresar en ellos son complejos por muchos temas, regularización, las maneras en las que viene la gente, el no comprender los procesos, y la Procuraduría ha estado allí para apoyarnos en las cosas que nos hacen falta, en el acceso a derechos. Pero a la dificultad de enfrentarse con nuevos procesos se suma otro obstáculo: la discriminación. Y con el acento que yo traía, pues más porque había una referencia de que se habían portado mal, estaban haciendo cosas que no eran debidas, que eran delincuentes, lo mismo que me pasó cuando yo llegué a Venezuela. En el colegio me trataban de narcotraficante, de chanchullero, tracalero, ladrón, y eso era una estamentación muy dura, ese estigma era fuerte. Hay 6,8 millones de venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo. Esta cifra iguala a la de los refugiados de origen ucraniano y supera a la proveniente de Siria, según la ONU. En psicología, la xenofobia es un trastorno causado por el miedo incontrolado a lo desconocido o a lo que es diferente. Muchos venezolanos que viven en Colombia aseguran que alguna vez o de alguna forma se han sentido discriminados. Por eso, para la Procuraduría es importante que se respeten los derechos de la población migrante. Bueno, la Procuraduría General de la Nación ha conocido por diferentes peticiones, quejas, justamente población venezolana que hoy está en Colombia, que lamentablemente aún persisten expresiones de xenofobia en contra de la población venezolana. Un fenómeno de estigmatización, se les adjudica tal vez el incremento en índices de criminalidad, se les imputa que son las personas que vienen a realizar labores ilegales en Colombia. Pero sí he tenido situaciones en donde me han hecho sentir estigmatizada y con xenofobia muy grande, sobre todo por el hecho de ser mujer. Porque lo señalan y siempre hay un estigma como que la inseguridad, que es una persona, es un criminal, que les va a hacer daño o van a hacer algo malo, o por ejemplo las mujeres, que podemos ser prostitutas cuando no es así. Que me siento extraño en el país que me vio nacer y me sentí un completo extraño en el país donde me formé y me crié. Y balancear eso a veces uno se siente como en la dimensión desconocida. No puedes jalar ni para allá ni para acá. Mis hijos son venezolanos y aquí ya voy para 5 años y medio y es complicado decir el día a día cómo te sientes o las depresiones con que tú vives constantemente, salir a una ciudad o sales a la puerta de la residencia donde estás y si no tienes un norte fijo, decir ¿para dónde agarro? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a subsistir?
Enfrentar el señalamiento y la discriminación por parte de algunas personas hace que el proceso de adaptación a un lugar nuevo sea mucho más complicado para cientos de venezolanos que han tenido que radicarse en Colombia, un tema que también ha sido conocido por el Ministerio Público. De alguna manera existe aún el subregistro de estos eventos que suceden. De alguna manera la población migrante no naturaliza, pero sí de alguna manera se acostumbra a ese relacionamiento, lo cual es muy peligroso y lamentable, pero justamente trabajamos en eso. Trabajamos en el restablecimiento de esos derechos. Hace 15 años yo recuerdo que yo venía y estaba comprando en algún supermercado y oye, bienvenidos, o sea, me escuchaban el acento, bienvenidos. Cuando me vine a vivir aquí, ya la situación no era la misma. Entonces ya me decían, regrésate a tu país. Y yo, pero si estoy aquí, o sea, pero si yo soy colombiana también. Que hay que entender, Colombia no estaba acostumbrado a esto, ¿no? No estaba preparada. Y no es lo mismo la migración colombiana que fue a Venezuela, en una Venezuela que tenía mucho para compartir, en una Colombia que tiene sus propios problemas, en una Colombia que tiene muchas dificultades y que tiene mucha gente también teniendo necesidad y que está compartiendo de lo que tiene con nosotros. Cuando llegamos aquí sí fue un poquito como complejo porque aquí no hay que dejen la bulla, que no le alquilamos a costeños o que no le alquilamos a extranjeros. Algunos padres dicen que sus niños llegan a la casa y en una oportunidad que a una escuela le dijo la maestra que es que las venezolanas vienen a prostituirse y entonces la niña no quería ir a la escuela porque los muchachitos empezaban como a hacerle bullying por ese tema o por el color de piel. Una niña, nosotros en Barlovento, lo que es la zona costeña, tiene el cabello como un poquito apretadito. Entonces, aquí mayormente los rolos son blanquitos, rosaditos. Entonces, mira, tu color de piel, el tema del color de la piel, de dónde vienes, afecta en ese espacio, sobre todo los niños. Los niños son muy crueles a esa edad. Esto nos ha llevado también a que los funcionarios de la entidad fortalezcamos nuestras capacidades como ese filtro del Ministerio Público para garantizar el acceso a derechos. La Procuraduría en ese sentido ha trabajado en la construcción de cartillas, de instrumentos pedagógicos, justamente para ese fortalecimiento de capacidades de nuestros funcionarios a nivel regional, provincial y distrital. En la primera vez es la atención en la institucionalidad, lamentablemente. La institucionalidad muchas veces, y creo que son también procesos de sensibilización y de educación dentro de la forma de cómo atender a la población. Y ahí es donde encuentran siempre vamos a decir, una forma de xenofobia y estigmatización. Mesas de trabajo, capacitaciones a funcionarios y otras herramientas hacen parte de las iniciativas que ha puesto en marcha la Procuraduría para que los venezolanos puedan acercarse a las instituciones. Primer paso en el proceso de regularización. El problema es la regularización y el tema de la implementación del estatuto ha sido todo un dilema. Para nosotros realmente ha sido muy difícil porque pese a que el Estado colombiano sumó muchísimos esfuerzos, realmente no cumplió con lo que nosotros esperábamos o con lo que se esperaba de este proceso. Tenemos ahorita el problema de que muchas personas que se registraron no aparecen sus datos, le repiten el biométrico 1, 2, 3, 5 veces. Lo primero, y claro, tal vez en la labor de desmitificar algunas de los imaginarios que incluso reposan en la institucionalidad, es que la población migrante no exige privilegios. La población migrante justamente reclama el cumplimiento de la implementación de políticas diseñadas por el ordenamiento jurídico nacional. Sí, justamente yo creo que esto coincidió con la pandemia, que no permitió tal vez ese acceso de ellos a las autoridades
nacionales, departamentales y municipales para ser escuchados, para poder presentar sus quejas, sus peticiones y para ser orientados qué es lo que quieren. La Procuraduría viene haciendo unos esfuerzos, realizamos hace un par de meses unas mesas de trabajo inicialmente en Bogotá para entender un poco las dinámicas, hicimos unos grupos focales, identificamos básicamente tal vez 4 dificultades que tienen ellos. La primera, todo el tema de regularización en el marco del estatuto temporal, otros tenían permisos expedidos con anterioridad, están en ese proceso, algunas dificultades en la plataforma, en la actualización. Otros ya en lo que es trámites ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La gente veía la cédula de ciudadanía colombiana y la miraban y la volteaban y sabe que como siempre se dice cédula de y uno encuentra la ciudad, ¿no? Bogotá, Barranquilla, Cali, lo que sea, y por detrás decía de Caracas, Venezuela, y se me quedan mirando. No entiendo. Es una cédula de ciudadanía expedida en el Consulado General de la República de Colombia en Venezuela. Entonces tenía que explicar. Una tercera franja en, digamos, lo que podríamos decir el derecho al trabajo. Por una parte, poder tener la herramienta mínima para poder trabajar en un domicilio, para poder trabajar en servicios de transporte y también que al parecer algunas empresas privadas no les están pagando lo que corresponde. Ahí podríamos tener ya un subregistro, no están pagando las prestaciones sociales que se deben pagar incluso a los extranjeros en Colombia y también notamos dificultades en el acceso, al no tener toda esta documentación en regla, o de manera expedita, las dificultades para el acceso a salud y a educación. Bueno, la Procuraduría nos ha abierto una puerta muy grande y de acercamiento a la institucionalidad, una posibilidad de que ellos nos escuchen y que abran las puertas también a solucionar todas las problemáticas que hoy en día se tienen sobre la implementación de políticas públicas. La apuesta de la Procuraduría en ese sentido es justamente adelantar un trabajo minucioso, queriendo conocer las formas, los medios y la periodicidad con la que los funcionarios oficiales de alguna manera fortalecen esa sensibilidad en el relacionamiento y trato con la población migrante. Un filtro y paso esencial justamente para avanzar en garantía de los derechos de esta población. El DANE realizó una encuesta de cultura política en el 2019, preguntándole a los colombianos qué tanto confiaban en personas de otra nacionalidad. Los sorprendentes resultados de la encuesta los conocerán cuando regresemos. La encuesta de cultura política del DANE reveló que el 75,7% de la población no confía nada en personas de otra nacionalidad. El 14,7% confía medianamente y el 7,9% confía mucho. La Procuraduría trabaja para que los derechos fundamentales de los migrantes sean respetados. A pesar de las dificultades, son muchos los venezolanos que han logrado establecerse en un país diferente al suyo, convalidando sus títulos universitarios o consiguiendo algún empleo. Pero muchos de ellos no se quedaron en el logro personal, ahora se dedican a ayudar a otros de sus compatriotas. Yo convalidé mi título, ¿sí? Y yo empecé a buscar trabajo en mi área como ingeniero geólogo. Y era muy difícil, ¿sí? Porque me encontré con dificultades, pero creo que es por desconocimiento más que por rechazo natural. Yo ya vengo trabajando con derechos humanos desde Venezuela. Yo me enfoco en atención a la población por todo lo que me había ocurrido y dije, no, yo tengo que ayudar a la población, tengo que ayudar a mis hermanos. Y en ese paso, por la experiencia, llegó un punto en donde decidí ya crear mi fundación con 2 cofundadoras que también son venezolanas y se creó Refugiados Unidos. Y hoy en día es un proceso en donde queremos resaltar es que mientras nosotros empoderamos a la población en sus competencias, habilidades, construyendo país como nosotras vinimos a construir país en Colombia. Yo tengo una organización que atiende el tema de la protección infantil y las mujeres víctimas de violencia sexual, que se llama Venezuela Sin Fronteras. Nosotros trabajamos desde Venezuela en el 2016 y nos vinimos aquí a constituir en el 2020.
para poderle dar continuidad con lo que estábamos trabajando. Lo primero es entender las necesidades que justamente trae para nosotros la población migrante. A partir de esas necesidades, identificar nosotros los actores en términos de institucionalidad que han de brindar esa respuesta, orientación y acompañamiento a estas situaciones o a estas problemáticas. Sean temas de educación, sean temas de salud, sean temas migratorios, sean temas de regularización. Y la verdad es que yo creo que de toda la institucionalidad es los que más cercanos han estado para apoyarnos en eso. Cuando ellos han intervenido, las respuestas son más aceleradas, ¿no? Y le dan mayor respuesta a los casos que tenemos de los migrantes con situaciones complejas. Y en ese sentido ha sido muy útil el espacio de la Procuraduría. Aparte de que como tiene un ente de veeduría, si se quiere decir, no es lo mismo que venga una organización social a decir está pasando esto, que Procuraduría diga mira, venga, está sucediendo esto porque ya tengo las pruebas para hacer. Y ha sido fundamental para nosotros este proceso. Pero cuando uno ya tiene un norte, ya tiene un objetivo general, unos objetivos específicos y terminales de saber qué es lo que vas a hacer, pues eso cambia totalmente las perspectivas, ¿no? El empoderamiento y la seguridad se siente en uno mismo. Varias organizaciones lideradas por venezolanos en Colombia para ayudar a otros venezolanos han estado en las mesas de trabajo con la Procuraduría General de la Nación para lograr el acceso a las instituciones, especialmente con aquellos procesos que requieren una orientación y de los que depende el acceso al empleo, la salud o la educación. Y las organizaciones de sociedad civil nacen es precisamente porque no hay un acceso efectivo a derechos de la población. Entonces la Procuraduría ha hecho ese enlace y ese camino o abierto las puertas para que podamos acercarnos a la institucionalidad y que también podamos exigirle una respuesta efectiva a estos procesos. El lema que tenemos como organizaciones de sociedad civil en Bogotá, que estamos en una red, es ese: los buenos somos más. Y los buenos somos más como venezolanos, pero los buenos somos más también como colombianos. También he visto que ayudando a los demás también me ayudo yo mismo. Eso son una de las cosas que he aprendido. Y lo otro que he aprendido es a tener mucha paciencia, mucha resiliencia, a veces por lo menos con el sistema de salud. Aquí yo he tenido ya 3 accidentes. Y cuando te preguntas a quién llamo y tú no sabes por qué no tienes un teléfono a quién darle, es una desolación enorme. O sea, la impotencia que se siente es indescriptible. La Procuraduría trabaja con dedicación, rectitud y talento. Cada uno de los colaboradores le pone el corazón a su trabajo por el bien de todos los colombianos. Conozcamos la gente de la Procu. Mi nombre es Juan Esteban Vélez y soy profesional universitario de la Delegada de Familia de aquí de la Procuraduría General de la Nación. Yo tengo 30 años, trabajo aquí en la Procu hace entre 4 o 5 años, no lo recuerdo exactamente, y trabajo en pro principalmente de las personas con discapacidad. Entonces atiendo sus derechos de petición, hacemos proyectos de impacto social sobre el tema, esta clase de cosas. Uno de esos factores es que la población con discapacidad siempre es una de las poblaciones más invisibles en mi consideración. Y eso se debe a que las personas con discapacidad no solemos hacer mucho ruido a nivel social. Me explico, tú no ves movimientos como el feminismo o como el antirracismo en pro de las personas con discapacidad. Y eso se debe a mi segundo punto. Siempre nos han inculcado el hecho de que como estamos al cuidado de alguien debemos estorbar lo menos posible. Entonces, hacer valer nuestros propios derechos con nuestra propia voz es algo que muchas personas con discapacidad solo sueñan hacer. Mis años en la Procuraduría me han desarrollado mucho como persona y realmente una de las cosas que tengo que agradecerle mucho a la entidad es que me ha cambiado la perspectiva frente a muchas cosas. Una de ellas es la figura de la familia. Entonces llegué a la conclusión de que hay pocas cosas más nobles en este mundo que ser un buen esposo y ser un buen padre de familia. Lo que yo he aprendido de la vida
es que ya sea por la vida misma o por personas, siempre se nos van a presentar adversidades. Y frente a las adversidades, ¿qué podemos hacer? Pues encontrar nuestra fortaleza. ¿Y cómo encontramos nuestra fortaleza? Empoderándonos. Yo veo a las personas con discapacidad y a muchas otras personas que tienen un potencial enorme. Todos lo tenemos, pero se sienten inhibidos porque nadie los reconoce. Y es que les digo, eso no importa. Desarróllense ustedes, crezcan, fortalezcanse y muéstrenle al mundo de lo que están hechos. El Ministerio Público previene, recomienda, investiga y sanciona, buscando el bienestar de todos los colombianos. Aquí resaltamos las noticias más importantes de la entidad, porque la Procuraduría es noticia. La Procuraduría es noticia. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instó a los gobernadores del país a verificar la idoneidad de los contratistas que administran el programa de alimentación escolar PAE en el año 2023 y evitar que se presenten los retrasos e irregularidades vividos durante el año 2022. Encontramos demoras en la gestión de la contratación de los operadores, encontramos en muchas malas condiciones de los alimentos que se entregan, encontramos reporte tardío de los recursos ejecutados e incluso reportes tardíos de la población focalizada. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra un congresista, 2 gobernadores y 20 exfuncionarios por presuntas irregularidades en proyectos financiados con regalías por 213.000 millones de pesos en los departamentos de La Guajira, Arauca y Sucre. Dentro de los proyectos investigados se encuentran obras de pavimentación y expansión de redes de alcantarillado, entre otros. El Ministerio Público pidió a Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, notificar las acciones que su administración adoptó en preparación, monitoreo y atención del fenómeno de la niña, luego de las alertas emitidas por la Procuraduría General en junio y agosto del presente año a todos los entes territoriales. Lo que se busca es conocer las razones por las cuales se declara la calamidad pública y justamente qué gestiones de prevención se adoptaron por parte de la Alcaldía de Medellín en razón al anuncio que se efectuó por parte de la Procuraduría General de la Nación con base en la información del IDEA. Por presidir una audiencia pública sin cumplir las disposiciones sobre el uso de la toga y atención respetuosa hacia las partes procesales que deben observar los jueces de la República, la Procuraduría General de la Nación instauró una queja disciplinaria contra la juez primera penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta, Heidi Viviana Polanía Franco. La queja fue instaurada luego de que en la transmisión de una diligencia se observara a la juez en una habitación recostada en una cama y fumando, situación que para el Ministerio Público menoscaba la majestuosidad y dignidad de la Administración de Justicia. Recuerde que en la página web de la Procuraduría General de la Nación usted puede hacer sus denuncias y solicitudes, también dejar sus comentarios o acceder a muchos servicios. Nosotros nos vemos en otro capítulo de la Procu TV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté, y no solo que esté ahorita, que esté siempre.